Bendecido día, estimados hermanos y amigos que se unen a esta transmisión. Ya estamos casi terminando este ciclo con la palabra de Dios, y esta sección especialmente fue particular porque nos hemos concentrado principalmente en revisar lo que sucedió para el siglo XVI y cómo Dios desde muchos años antes empezó a levantar poco a poco corazones inquietos, aún dispuestos a morir por lo que creían y a guardar su fe hasta lo último. Pero me alegro tanto poderles decir en este día que Dios también se acordó de nosotros. Hemos hablado brevemente de que la Biblia fue traducida al idioma griego desde los lenguajes originales a través de Erasmo de Rotterdam, y este hombre hizo una gran labor, porque de allí entonces es traducida luego la Biblia al inglés, y qué gozo poderles decir que también de estas traducciones, y seguramente de muchas otras que habían en ese momento, también viene la traducción de nuestra Biblia a nuestro lenguaje para poderla leer en nuestro idioma. Fueron dos personajes que Dios levantó también en este tiempo de reforma, en este tiempo de cambios, tiempo de convulsiones, porque no era solamente el mover protestante, habían muchos cambios que se estaban generando en el siglo XVI, pero pues nos compete hablar específicamente de estos casos. Estamos hablando entonces de la primera Biblia que aparece en el idioma castellano y que nosotros la conocemos como nuestra Biblia Reina Valera. Esta Biblia en realidad lo que lleva es los apellidos de los dos personajes que tuvieron mucho que ver con la traducción, o que tuvieron todo que ver, mejor dicho, con la traducción de la Biblia a nuestro idioma. Casiodoro de Reina era un monje, todos eran personajes católicos, o digamos que estaban vinculados con la Iglesia Católica. Nació por allá en el año, según cuentas, aunque no hay mucha información, en el año 1520. Es un hombre estudioso, como todos los que hemos visto, personas dedicadas al aprendizaje. Nació en un pueblito llamado Montemolín, y estudió en la Universidad de Sevilla, y en todo su recorrido aprendió los idiomas latín, griego y hebreo. Se hizo fraile de la corriente de Jerónimo, pero en su corazón estaba muy arraigado el tema de disponer la palabra de Dios al idioma que nosotros pudiéramos entender, mejor dicho. Esto no fue fácil. Este hombre tuvo que pasar muchos inconvenientes. En ese momento la Inquisición se levantó con mucha fuerza a perseguir a todas estas personas que eran reconocidos o apellidados como herejes, como personas que estaban contra la iglesia. Así que a Casiodoro de Reina le va a tocar entonces huir. En su huida del lugar donde está en Italia, tiene que ir a Ginebra. De allí otra vez tiene todos estos movimientos. No son movimientos de turismo, en realidad son movimientos de huidas, de salir corriendo porque allí, si se queda, su vida está en peligro. De Ginebra pasa a Frankfurt, y luego de Frankfurt pasa a Inglaterra. Y en todos estos años este hombre, Casiodoro de Reina, lleva un lema en su corazón y en su mente, y es poder terminar la traducción de la Biblia
a la lengua castellana. Esa misión la terminó, según dicen algunos, en 1569 y él murió, realmente dicen que falleció en 1594. Esa Biblia que tradujo Casiodoro de Reina fue llamada inicialmente la Biblia del Oso. Este hombre Reina, de apellido Reina, fue un hombre instruido, inteligente, fiel a la palabra de Dios, con su vida no exenta de aventuras y de altos riesgos. Su deseo profundo de no dejar esa tarea a medias de la traducción de la Biblia desde las lenguas originales tenía básicamente dos propósitos: evangelizar dentro de su país y también servir de apoyo a otros cristianos que estaban exiliados, que pudieran conocer la palabra de Dios. Entonces, como ya dije, la impresión fue terminada. Seguramente las fechas más cercanas es junio de 1569 y dicen que se lograron editar 2.600 ejemplares. Hablemos unas 3 cositas de Cipriano de Valera, porque este hombre nace, según algunos dicen, por allá en 1530, o sea, 10 años después, es menor que Casiodoro de Reina. Y comentan algunos que él dio este testimonio: yo, siendo de 50 años, comencé esta obra, y en este año de 1602, en que ha placido a mi Dios sacarla a la luz, soy de 70 años. Edad es esta en que las fuerzas desfallecen, la memoria se entorpece y los ojos se oscurecen. De manera que he empleado 20 años en ellas. O sea que más o menos este hombre pudiera pensarse que nació como en 1531, 1532, porque para esa edad tiene 70 años. Y 1602 es la fecha cuando él hace la revisión para hacerle algunos ajustes, seguramente no muchos, pero por lo menos para asegurarse de que, bueno, no estoy documentado en eso, pero para cerciorarse de que que Casiodoro de Reina ha hecho una buena traducción de la palabra de Dios y que esta será bendición a las naciones. Y efectivamente tenemos nosotros la palabra de Dios todavía leyéndola. Han habido varias revisiones, por ejemplo, la mayoría, o por lo menos a mí me gusta mucho la versión de 1960 con todo y que dicen que tiene muchos errores. También tengo la versión del año 1602, es preciosa, pero normalmente uso la de 1960 y de ahí en adelante también han habido otras versiones para hacer ajustes, un poquito para acomodar el lenguaje más actual de la sociedad hoy. Sin embargo, y es una posición muy personal y mi iglesia de pronto sufrirá un poquito porque yo sigo muy apegado a la versión 1960, en esa fue que mi padre me enseñó los salmos y los versículos de memoria y se me hace ya muy difícil a esta hora memorizar versículos con otras versiones. Espero que me comprendan porque los años pasan. Entonces damos gracias a Dios hoy por estos personajes que tuvieron que huir amenazados de muerte, aún tener pérdidas materiales porque el hecho de trasladarse de un lugar a otro es casi como un desplazamiento, tienen que dejar muchas cosas tiradas, pero por el amor a Dios estos hombres estuvieron dispuestos a correr toda esa clase de sacrificios, a poner en riesgo su vida, poner en riesgo la vida de sus familias, de sus esposas, y qué cosas tan tremendas que el Señor dispone esta clase de personas para bendecir las naciones. Quisiera terminar preguntándote, ¿cómo cree que Dios quiere bendecir las naciones a través de ti o de mí? Oh, qué bendición. ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo quiere Dios bendecir
a las naciones a través de mi vida, de tu vida. Y la otra pregunta es más fuerte todavía. ¿Estamos dispuestos a correr estas penurias que pasaron estos hombres? Todos los hemos visto pasar por estas situaciones tan difíciles y a veces damos gracias a Dios por ellos, pero no nos imaginamos qué tal si me toca a mí, qué reacción voy a tomar. Y va siendo tiempo de que nosotros lo pensemos, porque vale la pena. Dios te bendiga y ya va cerrando este ciclo. Esperamos que la bendición de Dios esté sobre todos nosotros y que estos comentarios hagan dos cosas en su vida y en mi vida. Nos motiven a conocer más acerca de estos personajes. Y la otra es, nos motiven a valorar esa herramienta preciosa de la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos. Feliz día para todos.